Buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 8 de febrero del 2024. Vamos a continuar con la lectura de la Biblia con el libro de Levítico, capítulos 1 al 3 y el Evangelio según San Mateo, capítulo 25, versículos 1 al 30. Levítico 1 al 3 y Mateo 25 del 1 al 30. Empezamos la lectura de un nuevo libro en el Antiguo Testamento. Nuestra recomendación para aquellos que van a iniciar el seminario de Antiguo Testamento es que dirija su lectura devocional a los libros que planteamos en el Antiguo Testamento, y los que van a hacer su seminario de Nuevo Testamento, pues si es el tiempo no les permite hacer ambas lecturas, que se enfoquen en la lectura del Nuevo Testamento. El libro de Levítico ya es el tercer libro del Pentateuco que se le atribuye su autoría a Moisés, el gran profeta del pueblo de Israel. Es un libro, digámoslo así, donde se institucionaliza el sacerdocio y se le da orden al sacerdocio. El sacerdocio es la función que cumplían los levitas en torno al tabernáculo, al ministerio, digámoslo así, espiritual para el pueblo de Israel. Era todo un sistema de culto que giraba en torno al tabernáculo, a las ofrendas, diferentes tipos de ofrendas, a los sacrificios y a todo lo que tenía que ver la búsqueda y el culto al Señor. Entonces, ustedes van a empezar a leer el Levítico y se van a dar cuenta que desde el principio empieza a dar las normas, las directrices, a institucionalizar el servicio en el tabernáculo al Señor. Su nombre en hebreo es Shemot, que quiere decir llamó, em, y, y en la versión griega lo llaman Levítico, precisamente por lo que acabo de explicarles, que hace mención de toda la labor de los levitas. Y acordémonos que el Señor apartó a la tribu de Leví para que todos se ocuparan del servicio al tabernáculo, en lo logístico, en lo que tiene que ver directamente con el culto, con cuidar y preservar la instrucción. En sí, el sacerdote en el Antiguo Testamento cumplía la función también de instruir al pueblo, de enseñar al pueblo los mandamientos, los preceptos, los estatutos, los parámetros que el Señor había entregado al pueblo de Israel en Sinaí. O sea que de alguna manera el sacerdote también fungía como maestro de la ley, tenía una responsabilidad muy grande. Eso en sí trata el libro de Levítico, por eso es una referencia para entender también mucho de lo que el Señor espera de su pueblo respecto a reconocer culto. Darle culto implica pues, ponerlo en un lugar preeminente, en entender y reconocer de que todo es de Él, por Él y para Él, y que para Él debe ser toda la gloria, alabanza y nuestro reconocimiento. Desde esa perspectiva, es bueno entender el libro de Levítico. Seguramente, como muchos cristianos en algún momento lo hemos expresado, creemos que eso es solo cuestiones del Antiguo Testamento, pero aunque las formas hayan cambiado, porque el mismo Señor Jesús asumió el único sacrificio válido y perfecto en sí mismo, en su cuerpo, o sea, ya no hay necesidad de sacrificios como está planteado en este libro, pero sí hay unas indicaciones que son necesarias para, de parte nuestra en Cristo Jesús, darle toda la gloria y el honor a nuestro Señor. Y volviendo al libro de Mateo, que vamos al capítulo 25, estamos en un tema, me parece a mí muy interesante, que con todas las situaciones que está viviendo el mundo, creo yo que toma mucha vigencia, donde considero que hay que ser prudentes y sensatos y mirar con detenimiento lo que el Señor estaba advirtiendo. Bueno, hay que tratar de entender un poco
la escritura, acordémonos que la Biblia maneja como tiempos diferentes. Un tiempo es el tiempo en el que se dan las situaciones, otro tiempo es en el tiempo en que se plasman en la escritura, ¿sí? Y de uno al otro hay una, digámoslo así, un contexto que va a influir en lo que llega finalmente a nosotros. Pero también la Biblia tiene un tiempo, podríamos decir, lo que es como eterno, ¿sí? Es dinámico. La Biblia no es un escrito pausado en el pasado, sino que tiene un efecto espiritual, pienso yo, eh, de que a pesar de que fue escrito en algún momento, muchas de las cosas de la Biblia fueron escritas literalmente para un momento circunstancial. Por eso hay que entenderlo muy bien qué se quería decir, o si no, no va a tener sentido, si no va a ser una locura. Y de esa manera también nosotros podemos comprender lo que el Señor nos quiere decir aquí y ahora. El final del capítulo 24 y el capítulo 25 nos habla de un mismo tema con diferentes, digámoslo así, formas de expresarlo. Es como cuando en Lucas llegamos a la parábola del reino de las minas, de la viuda que pierde una mina, de la oveja perdida, del hijo pródigo, ¿sí? Esas tres parábolas hacen parte de una sola parábola, solo que está hablando el mismo tema, eh, tratando de explicarlo porque habría diferentes personas en el público. Entonces, cuando habla de la mina perdida, cuando habla del hijo pródigo y cuando habla de la oveja perdida, está hablando lo mismo. ¿Cuál? El valor que el Señor le da a un alma que está perdida. Así como la viuda valora la moneda, así como el pastor valora la oveja, así como el padre valora a su hijo, así el Eterno está valorando a cada una de las almas que le necesitan y que deben ser halladas. Asimismo, el final del capítulo 24 y el capítulo 25 pareciera que nos habla de tres parábolas, pero el tema es el mismo. Y el tema tiene que ver con el final de los tiempos, con el momento en que, como dice Pablo, el bima de Cristo, que es el tribunal de Cristo, en que todos tendremos que dar cuentas delante del Señor, todos. Y eso hay que tenerlo muy claro. Todos tendremos que dar cuentas delante del Señor para que pongamos delante de su altar qué fue lo que hicimos con lo que Él puso en nuestras manos. O sea, no vamos a pasar inadvertidos en la vida. De hecho, saber de que tenemos que dar cuentas nos tiene que llevar a ser más prudentes, más sensatos, más sabios, más cuidadosos, porque nosotros no andamos en el mundo simplemente haciendo y deshaciendo, ¿sí? Vamos a dar cuentas. Y en términos generales, aquí, bueno, algo también muy interesante, la Biblia claramente hace distinción entre aquel que considera bueno y el malo. Eso también lo vamos a ver en la Biblia. Estas parábolas que tenemos acá nos hace una distinción clara entre el bueno y el malo. Ahora, ¿bueno quién? Bueno no en su propia naturaleza, bueno no en su propia prudencia, sino bueno aquel que confía en el Señor, ¿sí? Bueno aquel que cree en el Señor, bueno aquel que se ha arrepentido en el Señor y que decide a través de sus obras justas mantener sus vestiduras blancas, ¿sí? Habíamos visto en estos días de que no hay un solo justo, pero sí hay uno que nos justificó. Y la fe, la confianza, la esperanza en aquel que nos justificó nos permite a nosotros procurar caminar hacia una, digámoslo así, un proceso de crecimiento, de madurez, que poco a poco tendremos que parecernos más a Cristo Jesús. Pablo dice incluso que en comunidad podemos llegar a la medida y a la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Entonces, la Biblia sí distingue aquel que se está esforzando, aquel que atiende la voz del Señor. Acuérdense, por ejemplo, en Mateo 7, si no me equivoco, cuando dice que había dos tipos de hombres. Ambos escuchaban, ¿sí? O dos hombres escuchan la palabra del Señor, pero uno la guarda y otro no la guarda. Aquel que la guarda, dice, le comparo un hombre prudente que edifica su casa sobre la roca. Pero aquel que oye, pero no la pone por obra porque no la guarda, le comparo un hombre insensato. La Biblia sí hace distinción del uno y del otro. Y cada
digámoslo así, a cada quien que toma cierta decisión, también esas decisiones traerán unas consecuencias, como todo en la vida. El final del capítulo 24, y permítanme devolverme un poco, pone una parábola, ¿sí?, de un siervo o dos siervos a uno que les dice que lo pone sobre su casa para que dé alimento a su tiempo, ¿sí? Esa era la labor, dar alimento a su tiempo, o sea, que la tarea la hicieran oportunamente. Cuando hablamos de diligencia o de negligencia, bueno, el perezoso es el que no le gusta hacer las cosas. El perezoso todo lo dilata. El perezoso eh, em, siempre está cansado y en su mente, en su corazón está la dilación, siempre posponiendo, posponiendo, posponiendo. El negligente puede que haga las cosas, pero las hace mal o fuera de tiempo. El diligente hace las cosas oportunamente y a tiempo. ¿Qué está diciendo? Que había dos siervos, uno diligente y había otro negligente. Y el punto es, hay que hacer las cosas a tiempo, la oportunidad, ¿sí? ¿Y quién es el que nos ayuda a nosotros a discernir los tiempos? Pues el Señor. Hay tiempo para todo. Eclesiastés dice que hay tiempo para todo. Y la oportunidad, el ser oportunos, es algo que el Señor nos va a permitir y que nos demanda además. ¿Qué estamos haciendo con lo que Él pone en nuestras manos? ¿Cómo estamos utilizando los recursos oportunamente que el Señor pone en nuestras manos? ¿Cuántos? ¿Cuántas oportunidades no se pierden en la vida por ser inoportunos? ¿Cuántas oportunidades nosotros desechamos en la vida por no hacer las cosas diligentemente y a tiempo? Yo hice como un paralelo entre lo que el Señor está distinguiendo. Y aquí tenemos en esta primera parábola, por ejemplo, dice el versículo 45 del 24, y permítame volverme para tomar las tres parábolas que son una sola. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé alimento a su tiempo? Entonces tenemos, por un lado, el fiel, prudente, que hace su tarea a tiempo, ¿sí? Que es oportuno cuando hace su tarea. ¿Listo? Y dice, bienaventurado aquel siervo, el cual cuando su señor venga le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Aquí es una constante, que lo va a decir, por ejemplo, en la parábola de los talentos, el que es fiel en lo poco será puesto en lo mucho. Aquel siervo fiel y prudente que hace su tarea de su tiempo, se gana la confianza de su señor y pues obviamente podrá ser tenido en cuenta para otro desafío, ¿sí? Ahora, por otro lado, aparece en el versículo 48 otro siervo. Entonces, contrario a este que es fiel y prudente, dice que este siervo es malo. Y dice en su corazón, mi señor tarda en venir porque es incrédulo. ¿Y qué hace? Comienza a golpear a sus consiervos. Imagínense que la tarea era alimentar. Y este descarado que es malo, que es infiel, que es imprudente, que es incrédulo, en vez de hacer su tarea a tiempo, por el contrario, se llena de violencia, ¿sí? De agresividad y hace daño. Teniendo que hacer el bien a su prójimo, le está haciendo daño. Debía dar alimento a su prójimo y este descarado lo que hace es golpear. Entonces, mire que la Biblia sí va haciendo distinción de aquel que obedece oportunamente y de aquel que se hace loco, que no cree, que dilata, que pospone. Es como mira, mucha gente que conoce algo de la vida cristiana, que conoce algo del Señor, pero está enredado en algo en su vida, en el mundo, no sé, pasiones, ambiciones, codicias, sabe que debe terminar delante del Señor, pero cree que todavía no es tiempo porque está muy joven, porque está estudiando, porque debe vivir otras cosas, porque sabe que entregarle su vida al Señor implica corregir lo defectuoso y todavía quiere vivir en lo defectuoso, ¿sí? Hay gente que simplemente el tiempo no le va a alcanzar y lo vamos a ver en la siguiente parábola. Va a haber un momento en que ya no hay marcha atrás. Entonces, a veces cuando nos ponemos a dilatar, no, cuando me pensione, no, cuando termine con esta novia, con este novio, no cuando termine este estudio, no cuando pague esta deuda, no cuando pueda hacer este viaje. Eh,
va y si le entrego mi vida al Señor. La siguiente parábola nos cuenta de que a veces no hay tiempo de retorno. ¿Sí? Sencillamente el tiempo se acabó. ¿Por qué? Porque a veces, aunque el Señor es de oportunidades, todo en la vida también tiene un límite. Dice entonces, bueno, eh, el versículo 50 dice, vendrá el Señor de aquel siervo en día que no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, pondrá su parte con los hipócritas, es decir, el lloro y el crujir. Y al siervo prudente dice que el Señor lo colocará sobre todos sus bienes. O sea, toda decisión y en la distinción que el Señor está haciendo, tiene una consecuencia. ¿Sí? Tiene una consecuencia. El capítulo 25 nos habla de la parábola de las 10 vírgenes. Les he estado hablando en estos días de qué se trataba. Pero aquí hay unos detalles que quisiera que viéramos. Dice el versículo 1, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir el esposo. Ojo, las 10 tomaron las lámparas. O sea, las 10 ciertamente tomaron las lámparas, pero dice que el 50% de ellas eran prudentes y el 50% de ellas eran insensatas. Entonces, en mi paralelo ya voy sumándole a la lista. Tengo por un lado prudencia y por el otro lado tengo insensatez. ¿Por qué las unas fueron prudentes? ¿Por qué las otras fueron insensatas? Dice, las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Claro, como no sabían cuándo y a qué hora exacta llegaba el esposo, pues tenían que tener una reserva para que la lámpara mantuviera encendida. Las insensatas, las simples, no previeron, aquí también tiene que ver con prever un poco, y simplemente no llenaron, no se prepararon, no tuvieron una reserva de aceite. Y ojo con esto, dice el versículo 4, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron, y a la medianoche se oyó el clamor. Aquí viene el esposo, salí de recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, las 10. Pero las insensatas dijeron a las prudentes, dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a todas, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. De nuevo perdieron la oportunidad. No estaban preparadas. Entonces aquí vemos en mi lista, por un lado tengo fiel, prudente, hace su tarea a tiempo, está preparado. Pero por el otro lado, el malo, el incrédulo, es imprudente, es violento, es insensato, porque no se prepara. El prudente se prepara. Cuando la Biblia nos dice, mire la hormiga, ¿qué hace la hormiga? En verano trabaja. En cambio, hay otros que en verano no se preparan. ¿Y por qué la hormiga trabaja en verano? Porque se prepara para el invierno, porque vive por prioridades, ¿sí? Y no como otros que se irían, digamos, siguiendo el ejemplo de la hormiga, no sé, a la playa, a disfrutar, y cuando viene el invierno los toma con las manos abajo. No, la hormiga está preparada para el invierno. Y luego viene la tercera parábola, que es la parábola de los talentos. Muy famosa. Los talentos, a propósito de lo que habla la Biblia, no son habilidades, sino una medida de peso. Y un talento equivalía a 1000 denarios. Y un denario era el salario de un día. O sea que un talento era el salario de 1000 días. ¿Sí? De 1000 días. Haga sus cuentas, calcule cuánto puede ser el salario de un día y calcule entonces que un talento es un salario de 1000 días. Por ende, 2 talentos es el salario de 2000 días y 5 talentos es el salario de 5000 días. Si usted hace cuentas, ¿es malo recibir un talento? ¿Es malo recibir el salario de 1000 días para que trabaje con eso? ¿Es un recurso escaso o es un recurso suficiente? Yo considero que he hecho la conversión muchas veces de acuerdo al salario mínimo del año. Yo considero que es un recurso bueno, suficiente, así sea un solo talento.
Pero dice el Señor, entre otras cosas, que el talento o los dos o los cinco se los dio de acuerdo a su capacidad. Cuando el Señor conoce a todos y dice, bueno, tú tienes capacidad de responder, entonces te doy un talento que son 1000 denarios, que son el salario de 1000 días, a ti te doy el salario de 2000 días y a ti te doy el salario de 5000 días. Ve y negocia. Y yo les explicaba que negociar es negar el ocio. Negar el ocio, ¿qué es el ocio? Todas aquellas cosas que yo hago que son improductivas. Todo lo que es improductivo es ocio, ¿sí? O sea, ojo, no necesariamente algunas actividades que aparentemente no producen dinero son ocio, producen otras cosas. Sentarse a escuchar a alguien, orar por alguien, orientarle en algo, escuchar a sus hijos, compartir con sus hijos, aparentemente no produce dinero, pero sí produce otros efectos, ¿sí? Entonces, ocio es todo aquello que yo hago que no genera producción, que es improductivo. Negociar es negar el ocio, o sea, negarse a ser improductivo, negarse a ser infructuoso, negarse a ser estéril. Eso es negocio, ¿sí? O sea que no está mal decir que la obra del Señor tiene que ser un negocio, o sea, yo tengo que estar negando lo improductivo, yo tengo que estar sembrando constantemente el Evangelio, la palabra del Señor. Así que el Señor le entrega los talentos a estos tres hombres. Dice la Biblia que el que había recibido 5 fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que recibió 2, pero el que recibió 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Cuando el Señor viene después de mucho tiempo, llama al que había recibido 5, estoy en el versículo 20. Él trajo los otros 5 talentos y le dijo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Yo les digo, no moneticen simplemente esto. Esto se refiere a todos los recursos que el Señor ha dado en mi vida y no se refiere solo al tema económico, todo. ¿Yo qué hago con lo que el Señor me ha dado? ¿Lo entierro, lo sepulto, lo escondo? ¿O voy y lo hago productivo? ¿Usted qué hace con lo que el Señor le enseña? ¿Usted qué hace con la habilidad que el Señor le da? ¿Usted qué hace con los recursos materiales que el Señor le dio? Yo no puedo, por ejemplo, coger solo, no sé, mi negocio, un carro, una casa y acabar con ella. Yo tengo que mejorar todo lo que el Señor pone en mis manos. Mi esposa, mis hijos en mis manos deben mejorar, deben crecer, deben fructificar, porque si yo estoy negando el ocio, estoy haciendo algo productivo con todo lo que el Señor me dio, pues puedo presentarle a aquel que me confía ese recurso con esta libertad y alegría. Bueno, dice al de 5 talentos, bien buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Lo mismo le dice al de los 2 talentos, pero cuando llega al de un talento, le dice, Señor, te conocía que eres hombre duro, que sigues, versículo 24, ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste. Tenía un pésimo concepto del Señor este tipo. 25, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra, aquí tienes lo que es tuyo. ¿Qué le dice el Señor? Siervo malo y negligente. Sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Continuando con la lista, aquí tenemos entonces, vuelvo a la lista del que decide obedecer. Fiel, prudente, hace su tarea a tiempo, está preparado, negocia, multiplica, es bueno y fiel. Por el contrario, el otro es malo, incrédulo, imprudente, violento, insensato, esconde, estanca, es miedoso y es malo y negligente. Todo le genera miedo, todo. Es el que vive de especulaciones, ¿sí? Es el que vive de tendencias, es el que vive pendiente de, no sé, tasas de interés, indicadores económicos, y vive lleno de miedo, tú, siempre con la expectativa del miedo. Mi esposa alguna vez en una definición muy particular decía, fe es la esperanza y la confianza de que de parte del Señor todo lo que viene es para bien, pero miedo es
la certeza de que todo lo que viene es para mal. Muy diferente. El miedo, en el temor, en el miedo no está el amor del Señor. Este fue miedoso, ¿sí? Desconfió. Bueno, además de miedoso, conforme, acomodado, simplemente no fue valiente, no fue osado y no salió a multiplicar aquello que su Señor le había dado. ¿Cómo le dice el Señor? Malo y negligente, porque se conformó, porque no hizo más, porque se estancó, porque no creció, porque no evolucionó, ¿sí? Creyó que había llegado al tope, creyó que hasta ahí era, pero los otros por el contrario, lo que hicieron fue, a ver, negociemos. Ahora, ¿quién arriesgó más? Piensen algo. ¿Quién arriesgó más? ¿Los de 5 y 2 talentos o el de un talento? Pues obviamente el de 5 y 2 talentos arriesgaron. Pero como decía las abuelas, si yo no arriesgo algo, pues no voy a obtener nada. En la vida tiene que haber un nivel de riesgos para obtener algo. El acomodado, el miedoso, el que siempre está midiendo, calculando el tiempo, todo, pues simplemente no va a lograr mayores cosas. Puede que tenga, entre comillas, seguridad, porque en la dinámica del tiempo, todo proceso de estancamiento es un retroceso, porque el tiempo es dinámico y avanza, y todo lo que no avance con el tiempo simplemente se queda atrás. Por el contrario, siempre va a perder. El que se estanca, pierde. El que se estanca por inseguro, porque cree y no quiere perder, siempre va a perder. Tome usted 1 millón de pesos hoy y como le da miedo hacer algo con ese 1 millón de pesos, lo guarda para que no se le pierda, ¿sí? Y ese 1 millón de pesos, tómelo dentro de 10 años, aparentemente tiene el mismo 1 millón de pesos, pero no vale lo mismo que valía hoy, ¿sí? ¿Por qué no tomó ese 1 millón de pesos y más bien lo negoció, ¿sí? Multiplicó, lo arriesgó un poco. Es que hay que arriesgar un poco, definitivamente, hay que arriesgar un poco. Y esto hicieron estos hombres. Mire, ellos pudieron haber arriesgado. Y es posible que le hayan dicho al Señor, Señor, 5 talentos me diste, me puse a negociar, no te imaginas, me levantaba temprano, hice aquí y aquí, pero no, solo gané un talento más. ¿Qué le hubiera dicho el Señor? Está bien, negoció, no se quedó quieto, ganó, que es lo importante. No ganó en muchas proporciones, pero no se quedó quieto, ¿sí? Es posible, no lo sé, especulo, que hasta haya perdido un poquito, pero ¿qué va a ver el Señor? Bueno, negoció, puso su riesgo, aunque yo creo y tengo una certeza, que todo aquel que negocia de la mano del Señor, o sea, que niega el ocio y que decide ser productivo, el Señor lo va a respaldar tarde que temprano. Él abrirá las ventanas de los cielos y lo respaldará. Mm, y luego termina con el juicio de las naciones. En el juicio de las naciones claramente dice el Señor, voy a hacer distinción. A mi mano derecha las ovejas, a mi mano izquierda los cabritos. Son 2 animales de características diferentes. La oveja es sumisa, obediente. La oveja es dependiente. El cabro es independiente, completamente. ¿Dónde están los cabros? En las peñas, saltando. Dice como monteses, ¿sí? Son independientes, se alimentan por sí solos, son osados en sus capacidades. La oveja está atentamente al lado del Señor. Los unos a la derecha, los otros a la izquierda. Y dice, benditos heredad el reino del Señor a las ovejas, pero a las cabras les dice, malditos váyanse para el fuego eterno. Aquí tenemos un paralelo entonces. ¿Usted qué quiere ser, oveja o cabra? Quiere ser fiel, prudente, hacer su tarea a su tiempo, prepararse, negociar, multiplicar, que el Señor diga que es bueno, fiel, bendito y querer el reino de los cielos, o quiere ser malo, incrédulo, imprudente, violento, insensato, aquel que esconde, que estanca, que mantiene con miedo, que es malo, negligente, inútil, como dice, para el cual está preparado el fuego eterno. Y así, en estas 3 parábolas y en lo último, bueno, 4, porque lo del juicio de las naciones también es como una especie de parábola, el Señor nos está diciendo, escoge tú el camino. Mano derecha, mano izquierda, el bien, el mal, la vida, la muerte. Caminar con Cristo o caminar contra Él, porque dice la Biblia, el que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Es nuestra lección. El camino del Señor
estrecho hacia arriba, difícil, demandante. Es un camino donde todos los días estamos aprendiendo. Es un camino glorioso, claramente. El otro fácil, tranquilo, relajado, sin mayor esfuerzo, pero ¿cuál será su fin? Están, y analice bien estas 4 parábolas que nos muestran entre estos 2 capítulos y cada uno espero que tome la mejor decisión. Y la mejor decisión, oremos, Señor, la hemos tomado hoy al levantarnos para venir ante tu palabra. Hemos tomado la mejor decisión de esforzarnos, luchar tal vez contra el sueño, el cansancio, pero con el anhelo, Señor, de ir a tu palabra, escudriñarla, entenderla, ya que tu palabra sea luz para nuestras vidas hoy. Guárdanos de todo mal, peligro, líbranos, Señor, del maligno que no nos haga daño. Y te pido, Señor, que hoy caminemos, oh Dios mío, en pos de ti. Permítenos ser fieles, prudentes, oportunos, preparados. Negar el ocio, Señor. Ser de aquellos que multiplican la buena semilla. Buenos, fieles, benditos porque anhelamos heredar tu reino y tu justicia. Bendice a los que nos bendicen y a aquellos que nos maldicen no se los tengas en cuenta. Y permite que hoy en nosotros se cumpla cabalmente tu santa palabra. Te bendigo, te exalto y te doy toda la gloria, Señor, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.